No sé si es grieta, no grieta, pero claramente dos proyectos completamente distintos para esta Argentina que viene muy sacudida en este año y particularmente podemos decir en esta semana. Y hay dos miradas completamente diferentes de cara a lo que se viene del 2023. Ya está sentado el ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Si lo digo así, alguno me dirá quién es, quién ocupa ese cargo. Jorge Macri, con licencia en Vicente López, intendente. Con licencia en Vicente. Con licencia en Vicente López, el hombre que dicen vino a revolucionar un poco la ciudad de Buenos Aires, acomodar los tantos más políticos y por ahí menos pragmáticos. Y por otro lado, en un ratito va a estar sentada también Fernanda Vallejo, que es economista, que es una mujer que muchos dicen, se lo vamos a preguntar, habla por y desde el kirchnerismo más duro, en una semana donde salió Cristina Fernández de Kirchner, estuvo 71 minutos hablando en un acto de la CTA y después vinieron los golpazos, diciendo, dice barbaridades, es una bruta, no sabe nada de economía. Bueno, Fernanda Vallejo es economista y la entiende como pocos. Vamos a ver si nos puede contar qué fue lo que pasó. Pero insisto, entre Macri y Vallejo claramente hay dos miradas de países completamente distintos. Vamos a escucharlos a ambos y vamos a estar escuchándolo a Jairo porque esta semana también se discutió ¿qué? Claro, vamos a estar hablando, Romina, buenas noches, del dólar, porque se va a hablar de importaciones. Mañana o a más tardar en 48 horas se esperan medidas para cuidar los dólares del Banco Central, pero claro, ¿cuánto de eso te va a afectar la producción, la compra de insumos? Daniel Scioli, flamante ministro de Desarrollo Productivo, está preparando medidas por lo que Cristina llamó el Festival de Importaciones. Hay un Festival de Importaciones, pero además se la juega Martín Guzmán esta semana. Terminamos el viernes con el riesgo país en casi 2.400 puntos y el martes va a ser super martes, como dicen los yanquis, porque el gobierno sale a buscar que le refinancien deudas en pesos con el dólar blue en 2.26 y los dólares que cotizan en bolsa cerca de 2.30, semana con dólares por todos lados, menos el Banco Central. Del dólar se habla en todos lados. Y mientras todo esto está pasando, Alberto Fernández no está acá en la Argentina, está de viaje. Esta vez el viaje fue a Alemania y muchos nos preguntamos, digamos, realmente la naturaleza de este viaje, la importancia que tiene y el dato de que lo haya subido al avión también a Sergio Massa, tal vez una especie de mimo después de incorporarlo al gabinete a Daniel Scioli, cosa que a Massa no le gustó nada. Julio. El tema central es que pareciera que Alberto busca fuera del país un rumbo político que le cuesta instalar aquí. Y en alguna medida no tenemos política exterior. Para mí no la tuvimos en el gobierno anterior, no la tenemos en el actual. Lo esencial de un país, que es la política exterior, no es hoy una política de Estado. Vamos a ir sobre el viaje de Alberto Fernández, necesario, era el momento. Bueno, y mientras tanto los argentinos estamos preocupados, más allá de las internas, de las discusiones, de las bancas, de lo que puede pasar en el 2023, de las listas, de las candidaturas, por lo que vamos a tener que pagar de energía, por lo que vamos a tener que pagar en las próximas tarifas que dicen arrancaría en septiembre. Vení, Jairo, vení un minuto. Dale. Y ayúdame con la... ¿Qué sería? La eterna interna de la energía, digamos, es lo que se vio esta semana. Yo me voy para acá, si querés, y quédate vos ahí, dale. Hay internas para todos los gustos en este gobierno, no lo vamos a descubrir ahora, pero la última y más increíble tiene que ver con esta frase que escuchamos 1000 veces, segmentación de tarifas. Supuestamente buscar un mecanismo para que el Estado sepa quién gana más para cobrarle la tarifa plena y quién gana un poco menos para darle un menor aumento o no tenga aumento. ¿Vos te acordás que el domingo pasado se acababa de anunciar que el gobierno con un decreto lanzaba la famosa segmentación de tarifas? Si mirás lo que dice la web que se publicó en el Estado... La web donde vos te podías anotar. Sí, donde la gente le está dando F5 para ir a anotar sus datos, sus ingresos y si le corresponde tener el subsidio. Todavía dice algo acá chiquitito que yo te lo leo, que cualquiera puede entrar ahora. Desde el viernes pasado, en los próximos días va a estar el formulario para inscribir tus datos y ver si te corresponde el subsidio. Pero si vos no querés y podés justificar la permanencia del subsidio. Si vos estás por abajo del dato que ya cambió, que es casi 350 lucas, te anotás acá y rápidamente el Estado, dicen, te va a decir... Te corresponde 0 aumento si estás debajo de lo que es una canasta básica, menos de 100 lucas, por redondear. Y si estás entre esas 100 lucas y las 350, te corresponde tanto aumento. Pero no se puede hacer todavía. O sea, pasaron 10 días, el gobierno dijo, vamos a segmentar las tarifas, porque el aumento es retroactivo al 1 de junio y nadie todavía puede acceder. Si yo te contara las internas que hay
para armar un formulario. Eso te iba a preguntar, porque yo hablaba de los dos países y las dos visiones que tenés respecto de Jorge Macri, con quien vamos a estar hablando ahora, y Fernanda Vallejos, por ejemplo. Pero dentro del gobierno también tenés dos miradas completamente distintas en un tema clave que es la segmentación. ¿Esto no era lo que quería hacer la Cámpora, Basualdo, Cristina? Acá no hay ninguno que pueda zafar de la demora increíble de 2 años y medio sin poder que el Estado sepa quién tiene que pagar más o quién tiene que pagar menos. Entre el que asumió Alberto Fernández y abril del 2021, el área energética estaba trabajando supuestamente, o debía trabajar, en manos de la gente que le responde a Cristina en armar una segmentación. Hasta ese entonces no pasó nada. Después del episodio donde Guzmán casi lo echa a Federico Basualdo, el subsecretario de Energía Eléctrica, pero no pudo, ahí se empezó a activar. Y en septiembre, a más tardar a fin del año pasado, la gente de la Cámpora, la gente que responde a Cristina, dijo, este es mi proyecto de segmentación, que básicamente era un mapa. Los que viven en zonas caras van a perder los subsidios. Ahí entró a jugar Guzmán. Que era injusto, ¿no? Porque vos tenés, no sé, San Isidro, tenés Lomas y La Cava. Era un trazo muy grueso, era un trazo muy grueso, donde el sector estaba concentrado en las localidades de alto poder de metro cuadrado en la zona metropolitana. Guzmán se metió a fin del año pasado y dijo, esto es cualquiera, dámelo a mí. Arrancó Guzmán. Y en ese periodo, más o menos desde el último trimestre del año pasado hasta acá, Guzmán se puso a hacer la segmentación en base a ingresos y a patrimonio. Pero hoy que estamos, a 26 de junio del 2022, desde que asumió Alberto Fernández hasta acá, todos dicen que hay que segmentar para que haya aumento de tarifa y que lo paguen los que más tienen. Se viene el aumento, se supone en septiembre, no está todavía el F5 que te habilite el formulario para que vos pongas tus datos. Parece mucho más complejo. Uno dice, ¿cómo puede ser que no se terminen de poner de acuerdo? Algo que impacta directamente el bolsillo de los argentinos, que hay mucha preocupación. Pero el gobierno... Vení, vamos yendo para allá. Porque el gobierno de Mauricio Macri... Hola, Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Querés un café? Te lo puedo llevar ahora. Sí. Si tenés ganas, te lo llevo ahora mientras te pregunto. Estoy con la garganta, me parezco... estoy en el equipo de Julio. Te noté. Te voy a dar un cafecito caliente. Pero mientras te cuento, digo, el gobierno anterior tampoco lo pudo hacer. El gobierno de Mauricio Macri terminó con aumentos de hasta el 3000% y esta cuestión judicializada. O sea que evidentemente no es algo tan fácil. No es fácil, pero creo que este gobierno ha tenido errores de gestión generalizados. No hay gestión, sea por las tensiones internas, por el loteo, por la ausencia de rumbo. No hay un área donde uno pueda decir este gobierno ha puesto 4 patitos en fila y las cosas más o menos andan. De hecho, si uno intenta recordar algunos hechos de gestión relevantes de estos 2 años y medio, es difícil encontrarlos. Pero te diría el gasoducto, pero es otro tema, digamos. Pero en este tema puntual, digo, la experiencia del macrismo no fue buena tampoco. No, pero nosotros logramos segmentación. Después podemos discutir si la clase media estaba para aguantar o no muchos de los ajustes y correcciones y quita de subsidios. Yo lo veía, dando vuelta por el conurbano, por el interior, por la ciudad de Buenos Aires. Había pizzeros que te decían, no puedo pagar esta tarifa de gas, no llego a vender la pizza a un precio lógico para poder pagar esta tarifa. Lo que pasa es que hoy lo que ha ocurrido es que además las tarifas se han atrasado tanto respecto de la inflación. Y el otro problema que tiene el gobierno, cuando se hablan de importaciones, es que la principal importación que tiene la Argentina hoy es energía. Entonces, cualquier cosa que se toque en el dólar o no se corrija en tarifas, ese agujero de inversión, de importación lo vas a seguir teniendo. Ahora, de energía, sí, o va a empeorar. Cuando vos planteás los problemas que tiene este gobierno, te los tomo y decís que algo vos registraste los problemas que tuvo el gobierno anterior con las tarifas. Pero cuando habla Macri dice, vamos a hacer lo mismo pero más rápido. Si el pisero ese escucha, dice, ¿me va a venir a subir más rápido la tarifa? No, porque no necesariamente tiene que ver con eso. Tiene que ver con algunas reformas profundas que que necesita esta Argentina. Por ejemplo, en generar mecanismos de nuevos contratos de trabajo. Evidentemente, seguramente cambiar los contratos de trabajo existentes es muy difícil, pero hoy en día ha cambiado mucho la modalidad de empleo, el trabajo en casa, nuevos empleos, nueva flexibilidad. El otro día hablaba con gastronómicos en general, la posibilidad de tomar más gente un fin de semana y menos lunes y martes, que son días de mayor caída. O sea, vos cuando hablas de que Macri habla de más rápido, lo mismo pero más rápido, ¿se focaliza en cambiar la ley de contrato de trabajo? No dije cambiar la ley de cambiar contrato los formatos de contrato de trabajo.
No. Flexibilizarlo. No. No hacer nuevo. ¿Qué sería? Nuevos contratos de Por trabajo. eso. No es lo mismo. Pero ¿cuál sería la idea? Porque no, hasta Por ahora no se ejemplo, había que especificado. el nuevo empleo, que nuevos empleos se generen de manera mucho más flexible, como tiene la UOCRA con un seguro de desempleo. Ahora vuelve... Entonces sea más fácil y más flexible entrar y salir de empleo. Porque hoy la forma más precaria que tenés de empleo es el empleo negro. El negro. La Argentina hace 11 años que no genera empleo. ¿Y eso no de amerita una manera nueva ley de formal. contrato de trabajo? Lo ayuda mucho. Hablando con las pymes, te lo dicen claramente, lo ayuda entonces, mucho. no cambiar la que está para los empleos anteriores, pero sí una nueva legislación laboral. Es que esto es una novedad, yo no se lo había escuchado a la Macri. justicia ya ha demostrado varias veces que es muy difícil cambiar el statu quo de lo que existía. Cambiar Sí, los derechos adquiridos, ya existentes es muy difícil. Exacto, adquiridos. Ahora, los nuevos empleos vos podés definir nuevos regímenes de trabajo más flexibles, que respondan más a modalidades más modernas y sobre todo que haya una transferencia del empleo formal al empleo ¿Y con menos informal. indemnización? ¿Cómo? ¿Con menos indemnización? Con entrada y salía más fácil. El contrato de la construcción no tiene indemnización porque tiene un seguro de desempleo. Entonces el sistema es muy flexible, pero no te obliga cuando tenés que sacar un empleado, tener esa carga. Hay un seguro de desempleo que se va pagando en el tiempo y eso ayuda a mayor flexibilidad sin alterar derechos. Es más, dándole derecho a mucha gente que hoy trabaja en negro. Ahora, Jorge, pasaron por acá varios ministros del gobierno nacional y acusan a la oposición de estar agitando todo el tiempo, de no ayudar, de generar un clima de incertidumbre, ya digamos, en una situación donde ellos entienden desde el gobierno que es la pandemia, que la guerra, no hablan, digamos, particularmente de la gestión, pero de factores externos que hacen ya de por sí la administración de este país muy compleja, y ustedes que no ayudan y que ponen palos en la rueda y que además generan un clima incendiario. El otro día te escuché decir que estamos sentados sobre una bomba de tiempo, hablaba sobre el tema de los presos, ¿no? Sí, Y las comisarías. era muy puntual, sí. Pero ¿vos crees que ese tipo de declaraciones ayudan? Ayuda mucho menos tener tantos detenidos en cárceles que no están preparadas para eso, digamos, en comisarías, en alcaidías que están preparadas para que los detenidos estén horas y el Servicio Penitenciario Federal decide no llevárselo porque sí, simplemente. Y la respuesta de la interventora del Servicio Penitenciario es, bueno, si tienen problema porque tienen detenidos, hagan una cosa, detengan menos. Pero digo, más allá de la problemática, lo decía el otro día, creo, Cato Podias, respecto de lo del avión, que no hay que otra- buscan cualquier tema para agitar, para... Pero no es aquí. A ver, acá hubo un momento de crisis muy dramático que tuvo la Argentina en los últimos 6 meses y el agite más grande vino del propio gobierno, que fue el intento de Máximo Kirchner de llevarnos al default. El plan de Máximo Kirchner era llevarnos al default, eso es llevarnos al 2001-2002. Ahí puso mucho más coherencia la oposición con algunos sectores del oficialismo y logramos evitar el default. Ahora, nosotros no tenemos que gobernar este país en el Ejecutivo Nacional. Lo hacemos en la ciudad, lo hacemos con responsabilidad, en muchos municipios, en otras provincias. El gobierno tiene que hacerse cargo de gobernar. Y yo siento que no gobierna. ¿Pero usted Estamos cree en que sea una oposición responsable? Totalmente, Perdón, Julio. absolutamente responsable. Cada vez que hubo un problema institucional, nunca hicimos lo que hizo el kirchnerismo cuando tuvimos las toneladas de piedra frente al Congreso y ellos salieron a apañar y a proteger a los que tiraban piedras, como el Gordo Mortero y otros tantos, hasta con amparos para protegerlos. Nunca estuvimos de ese lado. ¿No hay algunos legisladores como Bursail el otro día diciendo que hay dudas sobre si se va a pagar la deuda en pesos cuando le toque gobernar a otro gobierno que pueden ser ustedes, poniéndole presión a las renovaciones de deuda actual? A mí me preocupa, digamos, todos los analistas financieros te dicen que estamos frente a unos meses muy complejos, 1 millón de millones de pesos que están venciendo en pocos meses. Si el gobierno nos genera un poco de confianza, es una situación compleja. Ahora, no la generamos nosotros, la describimos. Eso es como cuando se enojan con el periodismo porque describe una situación Sí, se que no enojan, les gusta. sí, se enojan. Entonces, Ahora, Jorge, para el punto de vista tuyo, ¿qué es más, digamos, qué aporta más votos? ¿La grieta o la superación de la grieta? yo no lo analizo en función de votos. Yo diría que hay temas que son insalvables entre nosotros y el kirchnerismo. Hay miradas que son... Yo nunca voy a estar del lado de Venezuela, Nicaragua, Irán. No voy a estar ahí. Nunca no estuve. No voy a estar del lado del kirchnerismo nunca en temas institucionales que tengan que ver con la libertad de expresión, la propiedad privada. Nunca. Nunca estuve en el kirchnerismo. Con lo cual, ahora, si querés, ahí se plantean temas tan profundos que si uno quiere es la grieta. Pero yo no me paro siempre en la grieta. Cuando puedo encontrar puntos de acuerdo y superación, lo hacemos. Y de hecho...
el acuerdo para evitar el default e ir a buscar un acuerdo con el Fondo Monetario es un puente en la grieta, si se quiere. Y en esa grieta quedó más la cámpora y Máximo que la oposición y el oficialismo. Depende de los casos. Tenemos ahí la foto, le voy a preguntar si es el lanzamiento de campaña de Mauricio Macri. Ahí lo vemos. ¿Podría ser Mauricio Macri candidato a presidente, María Eugenia Vidal la vice, Cristian Ritondo gobernador y estaría faltando vos como jefe de gobierno porteño? ¿Sería esa la foto? Mauricio es el referente más importante que tiene nuestro En La Plata, espacio. por supuesto, ahí está Garro, ¿no? Que no lo metimos, pero digo, no, por Mauricio ahora no es el cargo. es razonable y es lógico que Mauricio recorra el país con todos nosotros. Porque es el único de nosotros que fue presidente, es quien fundó este espacio, es el que nos convocó, el que nos enseñó, nos dio oportunidad de estar en este sueño. Entonces él tiene que estar con todos. Así como está... Yo he estado en gabinete de la ciudad ¿Pero vos con no ves Horacio. ahí una foto de campaña? ¿De un para lanzamiento nada. de campaña? No. Yo te digo, y vos me lo discutís, que sos de los pocos que niegan las ganas de Macri de un segundo tiempo, ¿no? De una revancha. ¿Se fue con cuánto? ¿Con el 40, 41? 40,8. 40,8 y ganas de volver. ¿Y por qué cedería, digamos, ese espacio de poder, ese capital político en manos de otro? Primero, nadie le puede negar a Mauricio el derecho No, el ser. derecho no, yo te pregunto la voluntad. No, yo estoy diciendo, déjame que articule Sí, la sí, respuesta. sí. Es una respuesta que tiene muchas aristas y es sensible Sí. y la decís de una manera y parece una cosa y yo Dale, a ver. en lo que estoy trabajando es en la unidad de nuestro espacio, que ha tenido un cambio cultural muy importante, porque todos arrancamos desde chiquitos en la política, digamos hace 20 años, y estamos por cumplir 20 años, con Mauricio, jefe, candidato, líder, único. Ese momento cambió y todos hemos crecido, pero Mauricio sigue siendo la figura más relevante de nuestro espacio. Ahora No ahí quiere, no no quiere decir aparece que lo vaya a del- ser el próximo presidente. Dependerá de un montón de factores. ¿a vos Yo te no lo gustaría? veo a él hoy Jorge, no enfocado. aparece el Espera, Julio, porque radicalismo así- en toda tu descripción. No, pero yo hablo del PRO. No, espera, porque así vamos un poco Yo al PRO estoy y después hablando del vamos al PRO. radicalismo. Junto por el Cambio competirá. Dentro de Junto por el Cambio va a haber competencia con el radicalismo. Porque este probablemente con el radicalismo peronismo. no es el mismo que tuvo No. Mauricio cuando lo acompañó, Por ¿no? supuesto. Y también eso es parte del cambio cultural que tiene nuestra organización. Pero a vos sí te gusta, vos me decís, no lo veo a Mauricio con ganas. Yo no lo veo a Mauricio enfocado en ser candidato. Hoy lo veo a Mauricio enfocado en la unidad, en ayudarnos a todos los que estamos ganando experiencia y en garantizar algo muy importante. Si nos vuelve a tocar ser gobierno, que valga la pena. Que no sea simplemente para ser, sino para transformar cosas, para seguir un camino de transformaciones que para mí comenzó en el 15, tuvo una interrupción en el 19 y debe volver a continuar. Y ahí Se no hay- quedaron como cortos, pero acá, perdón, ¿no? Porque es la Sí, pregunta sí. que tengo ganas de hacerle. Y, digo, si Mauricio Macri fuese el candidato del 2023, ¿te saca vos de la cancha? Y te lo pregunto No. porque si quedarían dos Macri, digamos. Mauricio Macri como candidato a presidente, Jorge Macri como Macri al candidato... cuadrado. Macri al cuadrado. Macri al cuadrado. Claro, ¿no es mucho Macri? Yo creo que la gente ya sabe qué somos cada uno de nosotros. Me parece una mirada muy escasa pensar que porque yo soy portador de un apellido no puedo ocupar un rol si él también lo ocupa. Pero son como muchas combinaciones al mismo tiempo. Tiene que ser candidato él, tengo que ser candidato yo en la ciudad. Todo eso está por Pero verse. te parece una mirada prejuiciosa, digamos, la verdad. Que No, te no. pregunte, digo, Macri, es mucho Macri. Sí, tiene una carga de prejuicio o una simplificación. Sí. Yo creo que después de 20 años la gente me conoce bastante para entender si me vota o no, será por mis atributos personales, dentro de los cuales está obviamente ser parte de un espacio político que fundó Mauricio, pero con mis particularidades. Y no son Macri, Mauricio y Cristina, con dos minorías intensas que los bancan, pero con mucho rechazo también. Sí. Pues yo recién te escuchaba hablar de Macri y decía, si le cambio a Cristina y pongo un kirchnerista, fue presidente, tiene mucha gente que lo banca. ¿No son dos caras de la misma moneda? Hoy Randazzo decía, y bueno, que se corran los dos Que y se vengan jubilen los los nuevos. dos, decía Randazzo. Sí. ¿Hay algo de eso que vos lo ves como...? Pero es que yo creo que nadie tiene que jubilar a nadie. Eventualmente uno tiene que plantear una alternativa superadora. El peronismo tiene que hacer su análisis porque en muchos años de criticar puertas adentro al kirchnerismo no logró generar una alternativa superadora. Es un dato objetivo. Ahora, el hecho de que Mauricio haya devuelto a Cristina al poder plantea la dialéctica que hoy dice Kirchhoff también, ¿no? Es como una incitación mutua.
No, yo no lo veo a Mauricio en ese juego. No sé, Cristina, tal vez Cristina tiene esa lógica. Yo insisto, veo a un Mauricio muy enfocado en tratar de consolidar la unidad del PRO primero, segundo, la de Juntos por el Cambio, acordar planes y programas. La madurez, la experiencia y la confianza interna de Juntos por el Cambio, si nos toca gobernar de nuevo, va a ser muy distinta a la que tuvimos. La verdad es que en el 15 nos conocíamos recién, objetivamente. Esto es real. Y como vos decías, Julio, el radicalismo era otro radicalismo, y la coalición también, y el peronismo que estaba con nosotros también. Entonces hoy hay mucha más densidad política, más confianza. Se está trabajando en planes, en acuerdos, en qué hacer con cada cosa. Y eso nos va a permitir, si llegamos, llegar mucho mejor organizados y ordenados para transformar una Argentina que todavía no sabemos cómo va a ser. Esto es lo complejo, no sabemos exactamente qué país nos va a dejar el kirchnerismo. Pero Jorge, recién hablabas de ordenados, ¿no? Yo te pregunto, sobre todo para quienes están del otro lado mirándote en este momento. Por ahí hay una lógica, también puede ser ramplona y simplista mía, pero viendo lo que ustedes atribuyen como errores, un gobierno errático, perdido, que no termina de ponerse de acuerdo, repleto de internas, con problemas de gestión, uno por ahí podía pensar que iban a esperar que llegue el 2023, digan, córranse, le ponen la banda a alguno porque llegaban fácil. ¿Cómo puede ser que también estén tan desordenados? No, pero que estén tan desordenados entre ustedes, digo, que no puedan aprovechar el desorden, digamos, de quien está enfrente, del adversario, para mostrarse más juntos, más ordenados, con menos internas, porque las exponen de la misma manera que lo hace el Kirchner-albertismo. No me parece que sea igual, ¿eh? ¿No? No. En todos los lugares que nosotros gobernamos, donde está Juntos por el Cambio, puede haber tensiones, puede haber distintos proyectos, pero se gobierna y se gobierna ordenado. En la ciudad de Buenos Aires, Juntos por el Cambio, está muy activo. Martín Lustó ha definido su candidatura, nosotros vamos a tener la nuestra, pero se gobierna todos los días. Nunca, jamás en nuestro espacio las internas han sido tan profundas como para paralizar la gestión. El gobierno nacional está paralizado. O sea, la diferencia, más allá de que uno gobierna y tiene la responsabilidad de gobernar y ustedes son oposición, nosotros pero también gobernamos en la ciudad. Claro, pero son oficialismo en la ciudad, es que uno paraliza y otra no, digamos, una interna paraliza y otra no. Es que los puntos de vista distintos te enriquecen. Ahora, las peleas brutales en público, al extremo de actos diferentes, miradas distintas, generan una angustia en la gente, una incertidumbre en los mercados, una ausencia de confianza para poder invertir. No hablo de los grandes fondos, yo hablo de quien puede comprar una máquina más de coser para emprender un poquito más, o quien puede poner un horno más para cocer un poco más de pan o pizza y emprender. Eso es lo que genera empleo real y en cantidad en la Argentina. Hoy, Jorge, vos hablás con los pequeños y medianos y te dicen, no, esperá, yo no sé dónde va este Jorge, gobierno. ¿cuál sería tu autocrítica del gobierno de Mauricio? Yo las hice en privado y Mauricio hizo las suyas. Yo creo que nos faltó, creo que repartimos mal la carga en algún momento. Le pedimos mucho esfuerzo a una clase media laburante que en un momento no llegó, no aguantó. Le pedimos mucho esfuerzo. Y no por maldad, porque tiene que ver con una frazada corta. ¿Qué cosas priorizás? Hicimos grandes transformaciones de infraestructura, de obra. Tal vez en algún momento tendríamos que haber encontrado un esquema distinto, con todo lo relevante y lo fundamental que es seguir transformando un país en obras, en infraestructura. Hay momentos donde la gente, y no por maldad, no aguanta y no aguanta. Y a mí me lo decían. Yo quiero llegar a ese país que ustedes me proponen, pero no llegamos. Y eso es siempre lo difícil cuando uno está gobernando. Sacrificar un poco a la clase media, digamos, como autocrítica. Le pedimos demasiado esfuerzo, sí, mucho Ahora, esfuerzo. Jorge, no quiero dejar de preguntarte, ahora te voy a dar un vino para que te tomes con Belén. Si nos está viendo, le mandamos un beso. Horacio Rodríguez Larreta, entre esto que hablamos de la interna, ¿cómo cae, digamos, en las filas del larretismo tu irrupción y digo, no sé si son ganas, porque no sé cómo plantearlo, de también jugar, digamos, en una posible disputa, o no llamémoslo disputa, pero en una elección de jefe de gobierno porteño?
Digo, porque venía, era Larreta. Supongo que muy bien, porque Horacio me invitó. Claro. No entré por la ventana. Pero a ver, hasta tu llegada era Larreta, Lustó ya dijo que va por el radicalismo y después me parece que era Larreta, era como el cantado. Después se verá Pero Patricia Horacio no Bullrich. puede volver a ser jefe de gobierno de la ciudad. El PRO necesita... Yo vine a darle al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y a eso me invitó Horacio, una mirada política de comprensión Pero profunda de la problemática AMBA en general, y además vine a ayudar a consolidar el PRO de la ciudad de Buenos Pero Aires. vos no sos Horacio, a eso me refería, digamos. Pero yo soy invitado por Horacio. ¿eh? Vos sos invitado por Horacio, pero uno puede decir, digamos, que sos el pollo de Horacio. Yo creo que él se siente muy cómodo con mi incorporación. ¿Sos? Sí. Muy. No generó, digamos, vedetismo. Yo he No, escuchado a algunos que no. decían, vino, dio vuelta a la ciudad, No, yo sinceramente, nunca es fácil entrar a un equipo que ya viene consolidado y trabajando tanto tiempo. Y a mí me sorprendió la generosidad con la que tanto el gabinete como la política de la ciudad me recibió. Sinceramente, ¿eh? Obviamente haber habido un momento donde todos nos medimos un poquito, pero yo soy fundador de este espacio. Arranqué con Mauricio en el 2001 en Ciudad de Buenos Aires, después me dediqué mucho tiempo a la provincia, pero yo vine a dar una mano con una mirada política profunda en un momento difícil porque yo veo un kirchnerismo con un objetivo muy claro de complicarle la vida al gobierno de Horacio, sin darse cuenta que eso solamente le complica la vida no solo a los 3 millones de porteños, sino a 2 millones de bonaerenses que entran todos los días. Yo vine a hacer ese aporte, con mi habilidad, con mi picardía, con mi experiencia, con mi capacidad de gestionar. Yo gestioné 10 años. Me gusta la autoestima, me gustó. Y sí, me encanta. Y uno, No, está vos muy viniste bien. a este programa a aportarlo cada uno de me nosotros. encanta, ¿no? Está obvio. muy bien, ¿Qué voy a claro. decir? No, yo soy un pobrecito, ¿qué? No. No, cero falsa modestia, acá eso no va. No soy creído, pero sé qué cualidades tengo. Laburo mucho, estoy muy cerca de la gente, entiendo lo que le pasa a la gente y si no trato de entenderlo de nuevo. Y a mí el gobierno de la ciudad me dio una bienvenida muy generosa, empezando por Horacio. Horacio tomó una decisión de incorporar a alguien que no era de su riñón, aunque nos conocemos desde el 2001, y salir probablemente un poquito de su zona de confort, si se quiere. Y él hoy está feliz con mi incorporación, así lo siento yo. Pero vos Como yo estoy feliz de estar trabajando con él en este equipo. Ahora, en este país de incertidumbre, digamos, que van a heredar el gobierno que sea, digamos, es del mismo Sí. signo político, si cambia un poco, digamos, los aires económicos, si les toca a ustedes, ¿vos quién crees que está mejor preparado, digamos? ¿Alguien que viene de la gestión como Mauricio Macri, pero que terminó perdiendo una elección? ¿O alguien que viene de la gestión de una ciudad que muchos dicen, Buenos Aires no es, la ciudad de Buenos Aires no es la República Argentina? Si yo te pregunto de verdad, Horacio o Mauricio. Los dos tienen cualidades distintas. Obviamente uno pasó por un rol y el otro se está preparando para ese rol, como se puede estar preparando María Eugenia o Patricia, digamos. Hay muchos que han manifestado su voluntad. Horacio lo veo muy dedicado a tratar de entender cuáles serían los desafíos de un rol de mucha mayor envergadura como es ser presidente. Y lo veo genuinamente dedicado a eso. Ahora, la experiencia de Mauricio tiene que ser parte del equipo. Yo veo... Por ahí yo sueno medio naif a veces, pero yo no creo que es Mauricio, Horacio, o Patricia, o María Eugenia, o los radicales. El país nos va a desafiar en una tarea del I. Vamos a tener que sumarnos todos Pero en cuando una vas a votar, alguien va a responsabilidad. Por encabezar supuesto, esa boleta. alguien va a estar en una boleta, Sí. otros no, Sí. pero el equipo va a tener que ser muy grande, muy fuerte, muy consolidado, va a tener que llegar muy convencido de la tarea a llevar adelante, porque el desafío más grande, yo creo que hay un porvenir bueno para la Argentina, pero todavía va a doler y va a llevar tiempo. Ahora, a mí la gente no me pide magia cuando camino por la calle, lo que me pide es certeza, es sentir que el esfuerzo vale la pena. Hoy la sensación es que el esfuerzo no vale la pena, porque mañana voy a estar peor que hoy. Entonces, la gente puede esperar si todos los días, cada día, siente que vale la pena llegar a ese país posible. Eso es lo que hay que recuperar en la Argentina. Porque muchísimas gracias. Bueno, Mira, ahí gracias tenés por el un vinito, vino. hiciste hasta el chivo del porvenir con el vino. muy bien. Muchísimas gracias de verdad por Gracias. haberte venido Muchas este gracias a domingo a ustedes. Opinión Pública. Gracias. Gracias. Éxito. A ver, Jairo Estracha, a ver si se me hace cargo o no. Sí, ¿de qué? Escribiste una nota, a ver si la podemos poner a pleno por ahí. Alarma en la heterodoxia por los, y atención, acá no dijo errores, dijo horrores de Cristina. Estábamos hablando de que la
vicepresidenta, expresidenta de la Nación, habló en la CTA el lunes pasado. Bueno, salieron a decir muchos, varias cosas, a criticarlas, otros no, pero básicamente hicieron algunos hincapié en esto que vos recogés, pero lo haces propio, entiendo que te haces cargo porque lo estás firmando, diciendo que dijo una sarta de barrabasadas y que no sabe, digamos, o que no tienen asidero en la economía más dura. Sí, sobre todo lo que hay en esa nota del cronista es reflejo, primero que nada, de críticas que le hacen al discurso económico del lunes pasado, pero de últimas apariciones previas también de la vicepresidenta, gente que la quiere, gente que la ha defendido, gente que la banca, o que por lo menos está en su palo ideológico, no ortodoxos que uno les diría Decime así, a ver si me puedes enumerar. Horrores. Frases como cuando ella pone un gráfico y dice, acá se ve que el déficit fiscal en el mundo no generó inflación. Y Roberto Navarro en el Destape le dice, te equivocaste. Porque si vos mirás la inflación y mirás la evolución del déficit fiscal, es lo que pasó, generó inflación. No se lo dijo Willy Cohen en Radio Mitre. Roberto Navarro en el Destape le dijo, dijiste mal lo que dice el déficit fiscal y la inflación. Por ejemplo, cuando ella dice que hay concentración económica y por lo tanto esa es la causa de la inflación. Cualquiera de los economistas que la bancan y la quieren, o algunos de ellos, ahora vamos a escuchar a Fernanda Vallejo, te dicen, guarda que son dos cosas distintas. Una cosa es el nivel de precio, por el cual dos empresas de pañales te ponen los pañales más caros de Latinoamérica, pero eso no quiere decir que te suban las expensas, el colegio, la prepaga. Ese es el fenómeno de aumento generalizado de precios. Una cosa es la concentración y otra cosa es el costo de vida que se dispara. Sacaron y así, ya la nota. como sí. eso, es simplemente, y me va a estar escuchando Fernanda, está bueno discutirlo, un reflejo de algo que ella habrá registrado también, gente del palo ideológico que puso como Eduardo Crespo en Twitter diciendo la mejor política con los peores asesores económicos de la Argentina. La mejor política refiriéndose a Cristina. Refiriéndose a Cristina con los peores asesores económicos de Argentina. Y esto, entre otras frases. Jairo ya te presentó, Fernanda Vallejos. Muchísimas gracias por haberte venido. Hace tiempo que te venimos buscando. Hace rato que te la debo. Hace rato que te la debo. Ahí está, muy bien. Y finalmente logramos... Lo prometido es deuda. Está muy bien. Y además pero cayó en un día ideal. Es el mejor, pero mejor no nos podría haber salido. Mira, a ver, esto escribía Jairo, pero bueno, es un correlato de lo que se vino diciendo desde el lunes donde habló Cristina Fernández de Kirchner. ¿Se equivocó mucho? No, me parece que fue un discurso, yo lo escribí en Twitter, que merece ser leído y releído. Obviamente mucho más allá de los conceptos que tienen que ver con lo estrictamente económico, ¿no? Porque Cristina siempre conjuga un abanico bastante más amplio que tal vez el universo al que nos abocamos los economistas, y sobre la mirada económica pone un marco político que eleva bastante el nivel de sus análisis. No obstante, si nos metemos en la cuestión económica eminentemente, recorrió lo que son, creo yo, honestamente, las principales preocupaciones de cualquier argentino y de cualquier argentina, cualquiera que esté participando activamente en la política, cualquiera que se dedique a la economía y con mayor o menor nivel de conciencia, por ahí corriendo los tecnicismos o determinado lenguaje que podemos usar los economistas, en el fondo también las principales preocupaciones del ciudadano o la ciudadana argentina. Pero expresarla con errores, digamos, también te habla de una situación y Pero ¿por qué? No, a mí me parece... Por eso te lo pregunto, digo, No. Jairo no tiene dudas, porque te lo pregunto a vos. No, la verdad es que no encuentro esos errores. Conozco los señalamientos que se le han hecho. De hecho, por ejemplo, respecto de la cuestión de los famosos monopolios o oligopolios y el rol en la cuestión de los precios, ella misma fue muy clara, seguramente sabiendo las cosas que se dicen y que se podrían llegar a decir al día siguiente, en aclarar, no digo que esto sea la única causa, digo, está claro que estamos en un contexto inflacionario sumamente preocupante, acá en la Argentina y en el mundo, ¿no? Y esto es lo que Cristina puso en el centro de la cuestión. Y junto con la cuestión inflacionaria, la cuestión distributiva, porque no es una preocupación abstracta o vacía la de lo que ocurre con los precios, ¿no? Hay distintos procesos inflacionarios y este es un proceso inflacionario profundamente regresiva. Y Cristina habló de lo que viene ocurriendo con los salarios. Quiero decir, nos preocupa la inflación, por supuesto, es profundamente distorsivo, perjudicial
perjudica un montón de decisiones en la economía, para las empresas, para las familias, pero por sobre todas las cosas nos preocupan los procesos inflacionarios cuando ocurre esto que está ocurriendo ahora, donde incluso cuando vos tenés una economía creciendo, como en el 2021, ¿no? Recuperándose fuerte por encima del 10%, y en paralelo ocurre la paradoja de que los salarios con esa economía creciendo de manera robusta perdieron 5 puntos de participación Fernanda, en el ingreso nacional. Un comentario. Yo comparto lo que vos decís, que ella habla de la inflación, que es el tema que le preocupa a la gente porque no llega a fin de mes o porque los precios Y la suben cuestión más. cambiaria, ¿no? Obviamente, Y la es muy cuestión del clara en dólar. esto también. Lo viene señalando hace Pero rato, que que ella- es la cuestión cambiaria, y lo dijo claramente, lo que está en el centro del conflicto Sí. inflacionario en la Que Argentina. ella señale Tomemos nota. que ubique el problema es una cosa, y vos lo estás diciendo, habló de la inflación y el dólar. Ahora, cuando vos ves que gente que la valora, no sé, desde Roberto Navarro, Roberto Frenkel, que es un heterodoxo, Claudio Escaleta, Emanuel Alvarezagi, no sé, le encuentran tantos errores a la percepción con el poder que tiene ella, porque no es que se equivoca Jairo Stracha, que no influye, se equivoca o tiene una percepción para mucha de la gente que la ha bancado equivocada. Y Sí. sobre eso presiona al gobierno y trata de influir. ¿No advertís ahí que puede haber un riesgo mayor? No, mira, me parece que hay, a ver, dentro de la heterodoxia, como también hay matices tal vez menos dentro de la ortodoxia, pero dentro de la heterodoxia económica, no vamos a meternos en este tema, vamos a aburrir mucho a los que nos están escuchando. Sí. Pero hay un abanico importante de miradas, ¿no? Para distintos fenómenos de la economía. No es que todos los economistas heterodoxos pensamos lo mismo, ni tenemos exactamente el mismo marco teórico para analizar cualquiera de los temas. Casualmente, estos colegas muy valiosos y prestigiosos que vos has mencionado tienen miradas divergentes en muchos aspectos, y sobre todo las han venido teniendo en el último tiempo o en los últimos años respecto de la mirada que tenemos otros sobre la cuestión inflacionaria, Pero te por lo digo ejemplo, más cortito y al pie, para que quede más claro. Cuando Cristina asume, la inflación era un dígito y ella entrega con 25, con momentos de picos. Y ella pierde también en su gestión 20.000 millones de dólares de reservas y por eso pone el cepo. Cualquiera que la pueda ver hoy opinando sobre problemas gravísimos que tiene la economía, no puedo decir, che, si la inflación volvió con Cristina y dilapidó reservas con el cepo, hoy le puede decir Alberto, cuidá los dólares y qué pasa con la inflación. Ese es el punto de fondo, Bueno, si pero querés, a ver, como debate. Pero y por supuesto que lo puede hacer, porque nosotros durante los gobiernos de Néstor y Cristina tuvimos un ciclo de alza de los precios internacionales de los commodities, no por supuesto de la envergadura de lo que estamos sufriendo ahora, que no se veía hace 40 años, una cosa así. Pero fue justamente el disparador del proceso inflacionario. Acordate que veníamos con niveles muy bajos durante los primeros años de Néstor, y fue ese ciclo alcista en los commodities lo que motivó todo lo que siguió después, pasando por las 125 y el salto de unos niveles de inflación que tenían un nivel y que dieron un salto a otro nivel, ¿no? Pasamos a los niveles de dos dígitos moderados. Sí, pasó acá nada más. Después, Brasil sacó 40 millones de personas de la pobreza. Nosotros también. Pero Sacamos, tuvo a ver, inflación de un dígito. se ¿Te quiere redujeron decir que la 30 inflación puntos. subió a 2 dígitos solo en no importa. Argentina? Sí, tuvimos inflación, está bien, pero tuvimos mucha más puja distributiva también en la Argentina que en Brasil. Somos un país mucho más sindicalizado y eso le da mayor fuerza de negociación a los trabajadores. Digo, y es interesante discutir estos temas porque es cierto que tenemos diferencias. Y ese proceso inflacionario que hubo durante todos los años de los 3 gobiernos, el de Néstor y los 2 mandatos de Cristina, estuvieron fuertemente determinados, aunque por supuesto los impulsos tuvieron que ver, por ejemplo, con el ciclo alcista de los commodities. No te olvides que en el 2014, que fue el año que tuvimos la inflación más alta, hubo una devaluación a principios de año. Es decir, precios internacionales y tipo de cambio siempre juegan a que la inflación pegue un salto y se coloque a niveles más altos y a partir de ahí empezamos a correr de nuevo. Ahora, esa es la dinámica inflacionaria Fernanda, que venimos teniendo en la no quiero Argentina. dejar de preguntarte, digamos, porque en el marco de todo esto... Pero déjame cerrar cortito. Dale. Ahora, en ese contexto, es cierto que tuvimos obviamente tensiones cambiarias, por supuesto, tuvimos problemas de restricción externa, pero se tomaban decisiones. Teníamos problemas de restricción externa, se decidió la recuperación de YPF en un contexto donde Repsol estaba haciendo un desastre y dilapidando las reservas energéticas del país. Sí, digamos, se dilapidaban desde antes las reservas Se tomó la decisión, llegado el momento... Bueno, sí, es discutible, digo, todo es discutible, pero se tomaban decisiones.
llegó el momento en que efectivamente se habían sufrido unas cuantas corridas cambiarias y se decidió administrar fuertemente el mercado de cambios, una medida que claramente resultó muy antipática, pero que ahora todo el mundo reconoce que es necesario. Me parece que hoy a nadie se le ocurriría decir, de hecho lo terminó poniendo Macri nuevamente después del desastre que significó el levantamiento antes de tiempo y de que estuvieran dadas las condiciones en el país y en la economía para levantar esa medida. Déjame ir ahí a Macri, perdón, Julio, ahí vamos, pero Sí. déjame ir ahí a Macri porque quería saber cómo les había caído, cómo había caído, si está preparando el terreno en un futuro escenario que Jorge Macri dice, no, Mauricio no está con ganas de jugar. Pero ¿qué me decís de esta foto? Digo, ¿se está preparando un terreno? ¿Se está generando un puente con el macrismo? ¿Qué significa esto? De la No, reunión, me ¿no? parece- Recordemos que se supo que se reunieron Cristina con Melconian el miércoles pasado. Exactamente. No, me parece que no hay que buscarle el pelo al huevo. Digo, la Fundación Mediterránea está trabajando en un programa de estabilización, un tema que obviamente nos ocupa también con diferentes perspectivas y miradas a prácticamente todos los economistas de la Argentina. Todas y todos estamos trabajando en torno de la necesidad de estabilización de la economía argentina, algo que por cierto no va a ocurrir si no tenemos una administración cambiaria que permita disponer de los dólares para poder hacerlo, pues no existe ningún programa de estabilización. O sea que no hay que hacer sin otra reservas. lectura, no hay que hacer una lectura más política, es difícil que uno haga una lectura más política de este encuentro. el IERAL pidió la reunión, obviamente Cristina es, si no la más, una de las dirigentes políticas más importantes de los últimos tiempos de la Argentina, diría de la región, y una referente a nivel internacional Más que el muy presidente. importante. Me parece que es lógico, y el propio Melconian lo dijo, ¿no? De la trascendencia de haber buscado esta reunión. Y la verdad no me parece mal que uno pueda escuchar, digo, yo también hablo con economistas de la derecha, por supuesto no me estoy poniendo en el lugar de Cristina, por favor, y es lógico Fernanda, que tenga esa trascendencia porque justamente es la figura de Cristina, pero me parece que estas cosas ocurren todo el tiempo, digo, hay niveles de diálogo y de intercambio que no significa que uno vaya a compartir la mirada del otro, pero sí que es posible generar un intercambio, escuchar Pero lo que el otro está ¿no te viendo. parece muy loco que pueda Fernanda, dialogar con la Melconian y no combin- con La y no con combinación Alberto? de las dos cosas da una visión de amplitud política, de Imposible, búsqueda de ampliación política. Es que a mí me parece que hay muchas de las cosas que se dicen y se piensan de Cristina son en gran medida construcciones a las que también han contribuido los medios de comunicación. Yo no considero que Cristina sea una persona cerrada, al contrario, me parece que una persona de la lucidez, de la inteligencia, de la capacidad de anticipar escenarios que tiene Cristina, es una persona que está mirando todo lo que pasa, no solo una parcialidad, y que Pero está enfrentar escuchando. sectores de izquierda y abrir un diálogo con la derecha, políticamente, es un rumbo. Es que yo no sé si lo calificaría en esos términos. Por lo menos lo que conocemos, de lo que trascendió de la reunión, me parece que fue una charla que versó sobre temas económicos. Melconian, aparte, por otra parte, si bien es un dirigente importante y es un economista importante, esencialmente es un técnico, nunca ha salido de ese rol y No, nunca pero se digo, lo ha tomando, pensado. Fernanda, lo que dice Julio, digamos, que tal vez pueda llamar la atención, que vos decís, no, es dialoguista, se abre, está, no se cierra, pero no habla con el, digamos, no habla con el presidente de la Nación, y recién Jorge Macri decía, la gestión está paralizada justamente por esta falta de diálogo. No, pero Entonces, habla porque- con Melconian, pero no habla con Alberto. Eso es, digamos, lo que puede generar ruido. No, a ver, primero, ya entrando en el terreno de las diferencias, escuchaba lo que decía Jorge antes de que yo me sentara acá en este lugar. Y la verdad es que entrando en el terreno de las diferencias internas y demás, sinceramente, no me parece, pero sinceramente lo digo, que sigamos construyendo esta imagen de que o hay que dialogar más, o hay que dialogar menos, o de que hay que tomar un café, o de que hay que levantar el teléfono. Digo, me parece que en todo caso lo que hay al interior del Frente de Todos es una diferencia de ideas, en algunos aspectos más profunda que en otros, y es una diferencia que hace a un debate político profundo y que obviamente no tiene que ver con un café, porque
estamos hablando de política, no de un club de amigos. Y me parece que no se compara, porque en este caso estamos hablando de dos personas que probablemente, no sé si alguna vez si Cristina conocía o había tenido oportunidad de escuchar el pensamiento de un economista como Melconian, de Lieral, me parece que es una novedad. En el otro caso, que es incomparable, y obviamente es un nivel de relaciones mucho más significativa, ¿no? También y trascendente, obviamente, que lo que pueda salir de esta reunión. Pero me parece que los dos están en conocimiento y todos estamos en conocimiento de cuál es el pensamiento de cada uno. Cristina lo viene marcando claramente, ¿no? Ahora, Fernanda, hablábamos de lo que dijo el otro día en el encuentro con la CTA, pero lo viene diciendo también en apariciones anteriores. Su mirada es bien clara. Digo, nadie necesita sentarse con Cristina o llamarla por teléfono para saber qué es lo que está señalando respecto del rumbo económico que debería seguir la Argentina. Pero dijo algo que en ese... ¿no? Alguna vez nos vas a contar, ¿no? ¿Qué pasó con ese famoso audio que te... Ahí ¿no? Ahí le iba a preguntar. Sí, te hizo pasar como a la historia, que se filtró, no se filtró, pero bueno, volvemos a lo mismo. En todo caso, los que me hicieron pasar a la historia fueron los medios, ¿no? Porque también fue la primera mujer presidenta de la Comisión de Finanzas de Diputados. Fui la diputada que puso en agenda la cuestión de la fuga de capitales y el endeudamiento pero externo. El audio de Mequetrefe quedó, digamos. El audio de Mequetrefe me parece que... Está bien. También podría haber sido famosa por haber sido víctima de una escucha, de una conversación privada que alguien decidió por motivos políticos filtrar a los medios. Digo, bueno, siempre es el recorte y el sesgo de cómo se presenta. Yo lo sé, pero digo, más allá de las formas, ¿no crees que Cristina Kirchner, digo, no sé si ibas para ahí o si Julio iba por ese lado, pero que el otro día en la CTA al decir, digo, no quiero decir inútiles, pero digamos que es un gobierno que se maneja con altos grados de ineptitud para ser elegante, ¿no estaba de alguna manera diciendo en otros términos algo que vos dijiste en ese famoso audio? No, yo lo que creo es lo que te decía antes. Digo, me parece que hay diferencias de miradas, en algunos casos profundas, y algunos de los temas yo los he señalado, ¿no? Que si vos me decís a mí, bueno, ¿a dónde está el corazón, el nodo, la médula? Y bueno, está lo que yo decía antes, digo, a vos no te puede crecer 10% la economía y los salarios perder al mismo tiempo 5 puntos de participación en el ingreso. Pero a vos, ¿quién sería? Eso va en contra del ADN del peronismo, va en contra de nuestra propia identidad política. Entonces, me parece que es lógico que cualquiera que piense razonablemente las cosas que ocurren con la economía argentina y cómo está viviendo nuestro pueblo, pero no de ahora, porque tampoco estoy responsabilizando de todo a Alberto Fernández, digo, es una sociedad que acumula 6 años o más de 6 años de crisis sobre sus espaldas y que realmente no tiene margen. Entonces, una política económica que no pone la centralidad en no solo en recomponer, sino en recuperar lo que le han ido quitando al salario a lo largo de todos estos últimos años, es una política económica que difícilmente alguien que se siente profundamente peronista, como seguramente se siente Cristina por toda su historia y por lo que han significado también sus mandatos como presidente y la política que siempre ha defendido, difícilmente alguien podría defender que eso es una política eficiente y efectiva. Yo tampoco podría Bueno, pero Alberto lo eligió ella, ¿no? Alberto lo eligió ella. Sí, está bien, y fue una decisión muy inteligente que permitió en un momento donde ya sentíamos en el 2019, digo, nos pasaron un montón de cosas en el medio, parece que pasó una eternidad. Sí, pero no. si nos abstraemos un cachitito y tratamos de ponernos en la piel, la nuestra propia, de cómo estábamos en el 2019, estábamos sintiendo que la cosa ya no daba para más. ¿No? Yo me acuerdo que en la campaña del 17 decíamos, así no va más. Y de verdad era lo que sentíamos y lo que sentían los argentinos. Entonces fue una elección que me parece que fue inteligente y oportuna en la coyuntura en la que nos encontrábamos. Obviamente nadie tenía en sus previsiones que iban a ocurrir las cosas que ocurrieron, no en la Argentina, en el mundo, a lo largo de este periodo. Y surgieron diferencias que seguramente tampoco estaban en las previsiones de nadie. Pero bueno, eso hay que procesarlo. Y yo por eso, esto que todo el mundo se alarma un poco, al contrario, digo, celebro que el debate político surja
a la luz pública, porque me parece que acá lo fundamental es que justamente sea la ciudadanía la que pueda participar de alguna manera de ese debate, aunque no puedan estar sentados acá, pero que al menos puedan escuchar las distintas miradas y en algún punto los distintos proyectos que conviven al interior del Frente de Todos, que claramente son antagónicos al proyecto de Mauricio Macri, ¿no? Jorge decía, le pedimos mucho esfuerzo a la clase media. Bueno, la contracara es que le dieron muchos beneficios a los sectores más aventajados de la sociedad, porque bajaron bienes personales, eliminaron retenciones. Digo, ahí hay un antagonismo. Y acá también hay diferencias que en algunos casos son muy profundas. Pero celebrar, recién decías que se haga pública. Mira, para celebrarte hay un vino de la proveeduría. Y hacemos un intercambio porque este también te lo debía. Perfecto, debía el libro, acá estamos, el FMI y la deuda con Olmos Gaona, Fernanda Vallejo. ¿Dónde está? Acá, por acá estamos. ¿Me lo va a sacar Jairo? No, este es para mí, ¿no? Ahí está. Bueno, muchas Hacemos gracias. intercambio vino por libro, me parece que Ahí ganamos está. las dos. A Fernanda, muchísimas gracias, de Te verdad. agradezco. Muchísimas gracias. Ya venimos, vamos al corte y vamos... Lo viste a Jorge Macri, la viste a Fernanda Vallejo, los dos en una semana recontra agitada, y queda tu opinión, la opinión de todos los que están del otro lado, la opinión pública, que es la que nos interesa después de ver pasar acá los dirigentes de la política nacional. Nosotros somos simplemente interlocutores. Adiós Julio, adiós Jairo. Julio y Jairo. Ay, mira, me acabo de dar cuenta. Nos volvemos a encontrar el domingo que viene a las 10 de la noche acá en el 9.